Los videojuegos en la actualidad han sido de gran popularidad. Para las empresas de lucha libre este recurso ha sido muy útil, ya que gracias a él han podido expandir su contenido. En un principio, por obvias razones, los gráficos que estos videojuegos tenían eran muy malos. Sin embargo, poco a poco la tecnología fue avanzando y por ende la calidad de los videojuegos también. En este video vamos a inspeccionar un poco algunos de los videojuegos relacionados con la lucha libre que han surgido en el paso de los años. No serán todos ya que encontré una gran cantidad de ellos, pero sí vamos a ver algunos importantes, no solo de WWE sino de AAA y TNA también. Comencemos. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Micro League Wrestling, 1987. Este fue el primer videojuego de lucha libre con licencia de la WWF. Como se podrán imaginar, este juego es tan viejo que incluso probablemente no conocerán el nombre de las consolas, por así decirlo, con las que se podía jugar. Commodore 64, Atari CT, Amiga y DOS. Ni siquiera yo sé qué es eso, pero según investigué es algo como un sistema operativo de computadora, algo así, no lo sé. Pero bueno, los personajes jugables que se encontraban en este videojuego eran básicamente Hulk Hogan, Ted DiBiase y Randy Savage. Lo curioso de este primer juego es que como tal no controlabas a tu luchador, sino que solamente tenías la opción de seleccionar qué movimiento él haría. Todo ya estaba programado y los gráficos en realidad eran puras imágenes digitalizadas de luchas entre los competidores. WWF WrestleMania, 1989. A pocos días del WrestleMania 5, WWF lanzó su segundo videojuego, esta vez realizado para la consola de Nintendo Entertainment System, contando con 6 luchadores: Hulk Hogan, Andre the Giant, Randy Savage, Honky Tonk Man, Bam Bam Bigelow y Ted DiBiase. Este videojuego tiene unos gráficos muy peculiares de aquel entonces, con movimientos básicos como patadas, golpes, cabezazos y uno que otro especial por cada luchador. WCW Wrestling, 1990. Al mismo tiempo que WWF empezaba a sacar nuevas versiones de su segundo videojuego, la empresa de WCW decidió sacar el primero. Este llamado WCW Wrestling, lanzado para Nintendo y asociado a la National Wrestling Alliance. Contenía 12 luchadores, los cuales cada uno tenía movimientos específicos y únicos. Se podía jugar 1 contra 1 o en parejas 2 contra 2. Además era posible salirse del cuadrilátero y ganar por conteo fuera. WWF Royal Rumble, 1993. WWF siguió sacando nuevas versiones del videojuego referente a WrestleMania. Sin embargo, para este año de 1993, innovó sacando uno que tendría muchos más cambios: WWF Royal Rumble. Para empezar, este juego ya no sería exclusivo de Nintendo, pues ahora también se había sacado para la consola de Sega Genesis, o también conocida como Mega Drive. A diferencia de los videojuegos anteriores, en este habría un incremento de luchadores, de movimientos y de modos de juego. Por ejemplo, ahora era posible el uso de sillas para herir al contrincante, además de que se incorporó el modo Triple Tag Team Match y el Royal Rumble Match, teniendo de luchadores a Randy Savage, Mr. Perfect, Crush, Undertaker, Bret Hart, Tatanka, Ric Flair, Shawn Michaels, Yokozuna, Lex Luger, Ted DiBiase y Razor Ramon, con unos gráficos un poco más detallados a los que se habían visto antes. WWF WrestleMania, The Arcade Game, 1995. Este videojuego fue muy sonado en la época. Los gráficos se habían digitalizado inspirándose en el videojuego de Mortal Kombat. Seguro que ustedes lo conocerán. Se podía jugar por el campeonato intercontinental de la WWF o por el campeonato de la WWF, teniendo cada uno diferentes maneras de obtenerlo. Aunque no tuvo un roster tan grande, teniendo solo 8 luchadores, lo interesante de este videojuego era el estilo que tenía y la manera tan sorprendente de atacar a los oponentes. Los movimientos ya eran realmente espectaculares para ese entonces. WWF In Your House, 1996. Llegando hacia la consola de PlayStation, WWF In Your House fue el sucesor de WWF WrestleMania The Arcade Game, con el mismo estilo de gráficos y movimientos, solamente que agregando ciertos detalles más, como lo fue la opción de cambiar el escenario y la animación de las cuerdas en el ring. WCW vs. The World, 1996. Ese mismo año WCW sacó otro videojuego, después de varias versiones anteriores que no mencioné.
Este también fue lanzado para PlayStation con diferentes modalidades de juego y con un roster bastante grande para entonces, 51 luchadores. Y es que no solo eran personajes de WCW, sino también de diferentes empresas independientes de lucha libre. WCW Nitro, 1997. Sacado para consolas de PlayStation, Nintendo 64 y PC. Este videojuego innovó una atmósfera distinta en los videojuegos de lucha libre. Para realizar los movimientos de cada luchador era necesario una combinación de botones para llevarse a cabo. Al igual que en los videojuegos anteriores, había diferentes modalidades de juego. Sin embargo, lo resaltable en este es que uno empezaba con 16 personajes jugables, pero a lo largo del trayecto se podían desbloquear otros 48 más, ya sea ganando torneos o con códigos canjeables. WWF Warzone, 1998. Un juego para PlayStation, Game Boy y Nintendo 64, también muy famoso en su época. Fue un videojuego que en cuanto a los gráficos eran totalmente en 3D, tal vez no muy llamativos, pero que en realidad eran muy vistosos para entonces. Incluía 18 luchadores y la opción de crearse uno nuevo, el cual podía competir en el modo Challenge para ganarse el campeonato de la WWF. Tenía diferentes modalidades de juego, como por ejemplo el Steel Cage y para Nintendo 64 exclusivamente el modo Royal Rumble. ECW Hardcore Revolution, año 2000. Para este entonces la empresa de ECW lanzó su primer videojuego otorgado para las consolas de Nintendo 64, PlayStation, Sega Dreamcast y Game Boy. En cuanto a modalidad y estilo, básicamente era la copia exacta de los videojuegos que la WWF había estado sacando, solamente que con los luchadores, nombres y marcas distintos. WCW Backstage Assault, año 2000. Fue el último videojuego lanzado por la WCW, siendo para las plataformas de PlayStation y Nintendo 64. Digamos que lo único novedoso de este videojuego fue que los combates no eran como tradicionalmente en el ring, sino como su nombre lo dice, en backstage. Los escenarios eran en los vestuarios, baños, estacionamientos y al aire libre, teniendo la opción de crear tu propio luchador, modificar uno existente, competir por campeonatos y desbloquear nuevos personajes, armas y escenarios. WWF No Mercy, año 2000. Este fue un videojuego exclusivo de la consola de Nintendo 64, sin embargo fue muy popular por las innovaciones que tuvo. La opción de crear tu propio luchador fue mucho más abierta, es decir, se implementaron mayores atributos y movimientos para el personaje. El modo historia fue más extenso. Cada título por el que se competía tenía diferentes historias, las cuales iban cambiando según lo que hacías. Se podía desbloquear vestimenta, movimientos, accesorios, tatuajes, armas y escenarios. Además, el roster que el videojuego incluía era inimaginable, teniendo 45 superestrellas, 10 divas y 19 personajes desbloqueables. WWF Raw 2002. Fue el primer videojuego de la WWE lanzado para Xbox y el último hasta el 2015 para PC. No hay mucho que decir sobre esta versión, ya que básicamente tenía las mismas modalidades de juego que los demás videojuegos habían estado teniendo anteriormente. WWE Crush Hour 2003. Este es un juego que quizás muchos no sepan de su existencia. No fue muy popular debido a su baja calidad de gráficos, su poca estabilidad para jugar y la mala relación con lo que es la lucha libre. Pues es que en sí, este videojuego no trata de lucha libre, sino simplemente se utilizan a los luchadores para meterlos en un automóvil y tener una batalla de carros. Fue lanzado para PlayStation 2 y GameCube. WWE SmackDown vs. Raw 2004. Seguramente este título ya es más conocido para ustedes, pues sabrán que WWE sacó una saga de videojuegos llamados SmackDown vs. Raw, que va desde este primero en 2004 hasta el último en 2011. Incluye un roster de Raw, uno de SmackDown y uno de leyendas. Hay diferentes modalidades de juego, de prepartido y de minijuegos, además de diferentes escenarios. Esta versión fue exclusiva de PlayStation 2, pero posteriormente en las otras versiones se implementó para PlayStation 3, Nintendo 10, Wii y Xbox 360. TNA Impact 2008. Saltándonos varios años, varios videojuegos y yendo hacia otra empresa de lucha libre, en 2008 TNA sacó su primer videojuego. Este fue lanzado para varias plataformas ya evolucionadas, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii y Xbox 360. Algo que innovó esta empresa en los videojuegos de lucha libre fue la versión online de partidos y la opción de contenido descargable, pudiendo competir con otros jugadores y obtener diferentes luchadores para aumentar el roster. Esta versión incluye diferentes arenas de TNA.
Lucha Libre AAA, Héroes del Ring, 2010. Un videojuego de lucha libre que salió exclusivamente en México para consolas PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 10 y Wii. Primer y hasta ahora único videojuego de la empresa mexicana de lucha libre AAA. Cuenta con 31 luchadores divididos en técnicos y rudos. Se puede crear un personaje propio personalizando la máscara, el peinado, la vestimenta y los movimientos. Incluye un modo historia en el que uno debe ir ganando combates para adquirir el apoyo del público y así ascender en el roster y desbloquear otros personajes. Además también se puede jugar en línea. WWE All Stars 2011. Con unos gráficos ya bastante desarrollados, WWE lanza un nuevo videojuego en donde se pueden encontrar los luchadores actuales y antiguos más famosos de la empresa, con un estilo muy en particular, exagerando las cualidades de cada uno de ellos. Lo que más se destaca de este videojuego es eso, su calidad tan impresionante en la animación del mismo. Los movimientos que los personajes realizan son muy llamativos y, por llamarlo de una forma, mágicos. Incluye 15 leyendas, 15 superestrellas y 14 personajes descargables. WWE 12, 2011. El inicio de una nueva saga de videojuegos de la WWE empezó este año con WWE 12, teniendo ya gráficos increíbles, diferentes modalidades, contenidos descargables, ediciones exclusivas, distintas portadas según el país en el que se venda, rosters gigantes, entre muchas cosas más. Simplemente en esta primera versión hubo más de 70 personajes, incluyendo superestrellas, divas, leyendas, además de comentaristas y anunciadores. Las primeras dos versiones, WWE 12 y WWE 13, salieron para PlayStation 3, Wii y Xbox 360. En WWE 2K14 solo para PlayStation 3 y Xbox 360. Las siguientes versiones, WWE 2K15 y WWE 2K16 y la que saldrá este año que será WWE 2K17, son para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One. Obviamente con grandes mejoras en cada versión, tanto de gráficos como de jugabilidad. WWE Supercard y WWE Immortals, 2014 y 2015 respectivamente. Ya para finalizar, menciono estos dos juegos que salieron exclusivos para celulares, sistema iOS y Android. El primero es un juego de cartas coleccionables que contiene luchadores, divas, objetos y demás cosas, las cuales se pueden enfrentar en combates para adquirir puntos y ganar torneos y más cartas. Por otra parte, WWE Immortals sí es más como tal un juego de lucha en donde los personajes están estilizados de una manera muy peculiar y exagerada. Tienen buenos gráficos y animaciones, y aunque no es un roster muy amplio, lo que sí es que los personajes están muy bien realizados. Y bueno, con eso termino este video de los videojuegos de la lucha libre. Quizás pensarán que me centré más en los de la WWE, pero es que en realidad son ellos los que más han ampliado su contenido con este recurso. También debo aclarar que yo no he jugado ninguno de los juegos que he mencionado, por lo cual no pude dar una opinión más profunda de ellos. Lo que me gustaría mucho es que si ustedes han tenido la posibilidad de jugar alguno de los videojuegos que mencioné, me den su opinión de él en los comentarios. Si no, de todos modos pónganme qué les pareció este video. Sé que no puse todos los videojuegos que existen, pero es que en verdad son muchos y no quisiera hacer este video tan largo y tedioso. En fin, si les gustó denme un hermoso like y compartan con sus amigos y fanáticos de la lucha libre, así como también los de los videojuegos. Gracias por haber visto este video y nos andamos escuchando en uno próximo. Hasta luego. En el bar de la localidad, Randy conoce a una stripper con la cual frecuenta asistir. Aunque la ética de ella prohíbe tener algún tipo de relación sentimental con los clientes, entre ambos empiezan a hacer un cariño. Por una parte, el hombre detrás de